Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, estudiar cálculo sirve para desarrollar la precisión. Los necios siempre dicen que hay que esperar porque no saben medir el tiempo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita sumar los datos de las diagonales de una matriz. Se plantea la solución en un programa de 31 líneas. Entre las líneas 3 a 7 se incluyen las librerías estándar del lenguaje C#. System es la librería principal. Recuerde que las librerías son repositorios de funciones que se usan en el programa. Entre las líneas 9 a 31 vemos el espacio de trabajo llamado suma diagonales matriz. Entre este espacio de trabajo, entre las líneas 11 a 30, vemos la clase por defecto program. Entre esta clase, entre las líneas 13 a 29, vemos el main. Este es el método de inicio del programa. Un programa puede tener varios métodos. Cuando el programa ejecute, el compilador buscará el main. Entre el main, línea 15, se declara una matriz de orden 3×3 llamada mat, de tipo entero y se inicializa con 9 valores. Las matrices son estructuras de datos que permiten almacenar información de manera temporal mientras el programa ejecuta. Línea 16, se declara una variable de tipo entero llamada suma diagonales, se inicializa en 0. Esta variable funcionará entonces como acumulador de los valores de las diagonales principal y secundaria de la matriz. Para recorrer estos datos entonces usamos un solo ciclo. Recuerde que los datos de la diagonal principal se caracterizan por tener la misma fila y columna. Y los datos de la diagonal secundaria entonces serán el último de la primera fila, el penúltimo de la segunda fila, hasta llegar al primero de la última fila. Entonces la diagonal principal y secundaria se interceptan en un valor, si la matriz es de tamaño cuadrado impar. En este caso de 3×3 se interceptan en el valor 1. Recuerde que las estructuras de datos empiezan en 0. Una estructura de datos de orden 3 irá hasta 2. El dato de la mitad será el 1. Entonces, para evitar que se repita almacenar ese valor en el que se interceptan, se usa una condicional. Entonces, primero usamos el ciclo for para recorrer estos datos. El ciclo for es una estructura repetitiva que permite ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 18, ciclo for, variable controladora x, que va de 0 hasta x menor que 3. Entre este ciclo, línea 20, al acumulador suma diagonales, lo acumula entonces con el valor de la matriz mat en la fila x, columna x. Línea 22, la condicional, si x es diferente de 1, en caso de ser cierto, línea 23, acumula entonces el valor de la matriz mat en la fila x, columna 2 menos x. Al salir de este ciclo mostramos el resultado. Por línea 26 se usa el método write. Este método permite mostrar información por consola para que se visualice a través de la pantalla. Se escribe console.write paréntesis entre comillas dobles el texto a mostrar. Se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables se usa el símbolo de suma. Aquí mostramos el mensaje: la suma de las diagonales es suma diagonales. Y línea 28 se invoca el método readKey. Este método indica al compilador que espere una entrada de carácter. Así el programa no cerrará automáticamente la ventana al ejecutar. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un programa que permita sumar las diagonales de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.